Rafael López Montes, que siempre vienes con buenas noticias, bienvenido. Muchísimas gracias, Amparo, muchísimas gracias una vez más. Bueno, pues contigo además siempre aprendemos, que es lo importante, a tener en cuenta esas cosas, que valga la redundancia, tenemos que tener en cuenta para que no nos pasen luego pues otros problemas mayores y tengamos que llamarte ya no solamente para que vengas a informarnos, sino para sacarnos de algún que otro problema. Y en este caso vamos a hablar de esas tarjetas que son tan conocidas, pero a la vez tan desconocidas como son las tarjetas revolving. ¿Qué es lo que ocurre con ellas? Y lo primero, ¿qué tipo de tarjeta es? ¿Podemos tener acceso a ellas de manera sencilla o qué ocurre con estas tarjetas? Sí, bueno, pues efectivamente hoy vamos a hablar de un tema que ya lleva tiempo en el candelero, pero teniendo en cuenta que se han producido algunas resoluciones muy importantes en Córdoba y en Andalucía en los últimos tiempos, y teniendo en cuenta que se ha producido una resolución también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también recientemente, pues nos parecía interesante hablar sobre ellas. ¿Qué son las tarjetas o los créditos revolving? Hablamos de los créditos revolving en general, porque puede ser bien una tarjeta de crédito, un crédito al consumo, un préstamo, etcétera, etcétera. Bien, las tarjetas de crédito revolving o los créditos revolving son aquellos que se contratan normalmente vinculados al consumo, a la compraventa de algún coche, de algún electrodoméstico, de algún centro comercial, de alguna gasolinera, en donde realmente vas aplazando o pagando a plazos un determinado producto o servicio, o directamente disponiendo de ese crédito, ¿vale?, sin que, a diferencia de las tarjetas de débito, tú tengas que tener ese dinero en la cuenta corriente que va asociada a la tarjeta. En el momento en el que se hace ese gasto. En el momento en el que se hace ese gasto. Entonces, no se preocupe, va usted a poder pagar cómodamente. Se compra usted una lavadora, firma usted el contrato de la lavadora, y en el mismo contrato de la lavadora suele ocurrir que lo está financiando a plazos, y con quien lo financia es con una entidad de crédito o con una entidad que se dedica a establecer una entidad de capital privado, etcétera, etcétera, pero que se dedica precisamente a ofrecer estos servicios de financiación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que este tipo de plazos, este tipo de cuotas cómodas, este tipo de cómodos plazos, lo que lleva aparejado en la inmensa mayoría de las ocasiones es que te imponen un interés, es decir, un precio por ese dinero que te prestan, que es no solamente elevadísimo, sino que es muy desproporcionado en relación al coste del dinero en ese mismo momento y también referente al caso concreto, ¿vale? Entonces, ya el propio Tribunal Supremo en el año 2015 emitió aquella famosa sentencia sobre las tarjetas revolving, pero desde entonces pues había dudas sobre exactamente cuál era el límite donde podríamos considerar que aquí es abusivo, que aquí no, y más que abusivo aquí hablamos incluso de usura, ¿vale? Las sentencias que se han producido en España del año 2015 entran ya no en el terreno de la abusividad, es decir, la falta de transparencia, como hacíamos con las cláusulas suelo y demás, sino directamente en la usura. El término usurario aparece porque además la ley que se aplica, y esto te va a sorprender, la ley que se aplica es una ley del año 1908. ¿Vale? Ha llovido. Ya ha llovido desde entonces. Ha llovido desde entonces. La ley de 23 de julio de 1908, conocida como Ley Azcárate, que es la ley de represión de la usura, que continúa en vigor. ¿Y qué es lo que ha dicho recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues lo que ha dicho es que esa ley, que es tan antigua, que parece que es de cuando nuestros tatarabuelos iban en el taca-taca todavía, pues es perfectamente compatible con la normativa europea, porque lo que dice sencillamente es que si un préstamo tiene un interés notablemente superior al tipo de interés del dinero y desproporcionado con el caso concreto, se puede solicitar la nulidad de ese préstamo. Ese préstamo es nulo, porque es usura, es cobrar muy caro lo que no tiene ese precio, ¿vale? Entonces, ha sido este mes de marzo del año 2021 cuando el propio Tribunal Europeo ha dicho, mire usted, esto es una ley muy antigua, esto es una ley que efectivamente pues, es de más de 110 años, hablamos más de 110 años, pero sin embargo es perfectamente vigente, está perfectamente en vigor y por supuesto no se contrapone a la normativa europea porque el espíritu de la ley es bueno y es el mismo que nosotros estamos defendiendo aquí, que es, oiga, no se puede cobrar lo que vale esto a esto, ¿vale? Porque es desproporcionado. Bien, pues se están produciendo afortunadamente muchísimas sentencias y precisamente a relación de una de las últimas que hemos ganado en Córdoba, con fecha 10 de mayo, de este año, el juego de primera instancia número 8, pues creímos interesante hablar sobre este asunto y ponerlo otra vez a colación,
porque además, a raíz de las numerosas sentencias que se están produciendo, está ocurriendo un hecho muy curioso. Sí. Y es que las entidades de crédito están empezando a llamar a los clientes por teléfono para decirles, oiga usted, usted tiene un crédito con nosotros y lleva pagándolo 10, 15 años. Sí. Son normalmente esos típicos casos del recibo que te llega y no terminas de pagar, sí. y no terminas de pagar, ya te acostumbras y dices, ya está aquí esto otra vez, pero ¿cuándo voy a terminar de pagar esto, ¿no? Y llaman a los clientes y les ofrecen rebajarles el interés y además ingresarles un dinerito. Oye, le vamos a ingresar 900 euros o 300 o 400, lo que sea. Siempre, en todo caso, muy por debajo de lo que verdaderamente tendrían que devolverle. Porque la consecuencia de la nulidad es que el cliente solo tendría que devolver el principal de lo prestado. Es decir, si a mí me prestaron 2.000 euros y ese préstamo es usurario, o ese crédito es usurario, directamente solo tendría que devolver los 2.000 euros, sin intereses. Sí. Y en la mayoría de los casos, la gente ha pagado eso y más del doble. Y más. Mucho más. Por lo tanto, en caso de que en un juzgado efectivamente se determine la nulidad del préstamo, del crédito, de la tarjeta, etcétera, etcétera, la consecuencia es que la entidad tendría que devolver no solo el interés cobrado de más, todo el interés, todos los gastos, todas las comisiones, todo, salvo el principal que a usted le prestaron. En síntesis, el préstamo se convertiría en un préstamo gratuito. Usted solo devuelve lo que le prestaron, pero no paga ni un céntimo más, porque se anulan todos los intereses y todas las consecuencias del préstamo. Por eso las entidades están llamando a los clientes y dicen, oiga, me firma usted un papelito y le ingreso 300 euros. Claro, la gente que no lo sabe, que usted me va a ingresar 300, que la tarjeta que es tan eterna, que me está costando tanto trabajo pagar, ¿me va usted a ingresar 300 euros de verdad? ¿Dónde hay que firmar? Ahora mismo. Fírmeme usted el papelito. Ese papelito lo que suele contener es una renuncia de acciones para declarar nula la tarjeta o nulo el préstamo. Y es, por lo tanto, un acuerdo trampa. Es un acuerdo que no hay que firmar, o al menos no hay que firmar, sin que lo revise un abogado especialista en derecho bancario o derecho de consumo. Eso es fundamental, que estemos informados y sobre todo que acudamos a profesionales, porque no estamos hablando de tonterías, que estamos hablando del bolsillo de cada uno y eso duele. Eso duele. Es cierto. Duele muchísimo y evidentemente nosotros siempre hemos dicho que antes de tomar cualquier decisión en donde uno no tiene los conocimientos o la experiencia necesaria para poder valorar cuáles son las consecuencias de lo que se va a firmar, pues se tiene que acudir lógicamente a un especialista en estas lides. Tenemos sentencias que son favorables, que es lo importante. No, por supuesto, es decir, no solamente tenemos sentencias, tenemos un torrente de sentencias. Como te digo, esta última que hemos recibido es de hace pocos días, pero es que se están produciendo ese torrente de sentencias y precisamente por eso se están produciendo esos movimientos por parte de las entidades, que lo que hacen es ofrecer un poquito para que evidentemente se renuncie a reclamar todo lo anterior. Y evidentemente, hombre, claro, si efectivamente el cliente firma ese acuerdo trampa, hombre, no voy a decir que no lo podríamos reclamar, pero lo vamos a tener mucho más difícil. Mucho más difícil porque la entidad va a decir, oiga, que usted ha renunciado porque yo le he ingresado un dinero. Esto es un acuerdo, esto es una transacción y usted ya no puede reclamarme a mí nada. Y por otra parte también están bajando los intereses sin que los clientes se den cuenta. Es decir, como saben que pasado un determinado límite el interés ya ha sido considerado abusivo, y a pesar de que han cobrado ese interés abusivo durante muchísimos años, en concreto en esta última sentencia de instancia número 8, el interés, el TAE, hablábamos de un 26,5% anual, multiplica eso por todos los años, ¿vale? Y por lo tanto te darás cuenta de que al final lo que estás haciendo es pagar más del doble o del triple de lo que realmente has dispuesto o de lo que realmente tendrías que haber pagado. Pues lo que nos encontramos es que al cliente le bajan el interés y el cliente ve que la cuota le baja y con eso ya no reclama. ¡Ay, qué bien! Es que nos conformamos con muy poco a veces. Porque no se sabe. Claro, de ahí está la desinformación que hace que nos conformemos con muy poco. También hay gente que lo sabe. Para reclamar lo que es tuyo hace falta un pequeño paso. Hace falta un pequeño paso de valor, que yo entiendo que cuesta, pero hace falta decir, no, esto no es lo que tendrían que haberme cobrado, tendrían que haberme cobrado mucho menos. Estamos en un momento en donde hay que mirar el céntimo al céntimo y por lo tanto, si podemos recuperar 2.000, 3.000, 4.000 euros que efectivamente hemos pagado de más, hace falta dar ese pequeño paso y hace falta pelearlo, por supuesto que sí.
para ir terminando, ¿cómo podemos reclamar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, muy brevemente. Lo primero que hay que hacer es interponer una reclamación ante la propia entidad de crédito que nos ha puesto o con la que tenemos concertada la tarjeta. En ese sentido, lo que hay que solicitar es primero copia del contrato, que no siempre existe, copia de los recibos, es decir, un cuadro en donde aparezca todo lo que hemos pagado junto con los intereses y las cuotas, donde aparezca efectivamente desglosado todo lo que hemos podido pagar y, por supuesto, incluir en la reclamación que se declare nulo ese contrato y que, por lo tanto, nos devuelvan lo indebidamente pagado de más, ¿vale? Una vez presentado ese escrito, tenemos 2 meses para que nos contesten y si no nos contestan en esos 2 meses, pues evidentemente ya tenemos la vía abierta para ir al juzgado y ya digo que en el juzgado, con estas condiciones, las sentencias que se están produciendo son una auténtica cascada, favorables siempre al consumidor. Fantástico, pues yo creo que más o menos ha quedado bastante claro este tema. Como siempre, es un placer hablar contigo. Gracias por venir con esas buenas noticias y sobre todo con esta información que es tan importante para todas aquellas personas que tengan esta problemática. Gracias de verdad. Hablamos pronto. Muchísimas gracias. Cuídate, Amparo.